¿Qué tan difícil trabajar o establecer la metodología por parte de ustedes, españoles, europeos, fundamentalmente en nuestro medio? Yo conversaba con el profesor Carlos Torres Garcés, no sé si lo ubica. Sí, fue jugador de... Y ex director técnico del Club Sport Emelec, ahora en paro. No tiene equipo, no tiene equipo, mi querido compadre Carlos Torres Garcés. Y él me comentaba, él fue diplomático en España durante casi todo el periodo del gobierno de Rafael Correa, y él me decía, compadre, si nosotros no cambiamos nuestra metodología de trabajo, estamos condenados a fracasar permanentemente en la relación de competencia de América con España. Ahora le pregunto, ¿qué tan difícil establecer u observar esos cambios y esa metodología entre lo suyo y lo que encontró aquí en nuestro país? Yo tuve la oportunidad de venir años atrás a Sudamérica. En el 2011 vine al Mundial Sub-20 de Colombia, estuve también por Perú. Pude visitar muchos clubes también en Argentina. Y evidentemente uno denota un desarrollo mayor en Europa, ¿no? Desarrollo, evolución. Que siempre es una pregunta que me realizan mucho, ¿no? La diferencia entre el fútbol sudamericano y el fútbol europeo. Yo creo que si sacamos una lista de los últimos o los 10 mejores jugadores del mundo, de la historia del fútbol, pues tranquilamente hay 7, 8 sudamericanos. Eso quiere decir que en Sudamérica hay mucho talento. Pero a lo mejor no hay el trabajo que hay en Europa. Y yo estoy convencido de que cuando Sudamérica alcance el desarrollo y la evolución del juego que se desarrolla en formación en Europa, estoy convencido que Sudamérica superará a Europa. La diferencia radica en que en la aplicación del conocimiento científico al fútbol de manera específica, formas de trabajo o profesionalismo por parte de los jugadores. Bueno, yo primero diría que arranca en temas de formación. En España, por ejemplo, para dirigir un equipo de niños de 12 años en cualquier cantera de primera división, te exigen titulación. O sea, nadie... es decir, no cualquiera puede dirigir. No porque jugué fútbol voy a Por supuesto. dirigir. No, allí igual, si eres futbolista, no es futbolista, si no tienes los títulos de entrenador, no puede dirigir ni a un equipo de 12 años, porque al final estás educando también. De hecho, no me gusta llamarlos entrenadores, me gusta llamarlos formadores, porque al final estamos hablando de que estamos ayudando al niño en ese complemento educativo que ellos tienen con otras herramientas, ¿no? En el caso del colegio y otras actividades. Entonces, partimos de esa base. Si el niño no crece con una buena formación, con unas buenas herramientas, ya empiezas con déficit. Aquí, por ejemplo, en Sudamérica, uno denota que hay mucho talento y que el jugador resuelve muchas situaciones del juego por el talento, más que por el conocimiento del juego. Entonces, partimos de la base de la formación. Y no solo la formación académica exigida, que es la que te permite dirigir, sino estar continuamente en actualizaciones, en reciclajes que se dominan en España. Esa es la primera gran base. ¿De ahí otro agravante u otro problema o cree que ese es el fundamental? Yo creo que ese es el pilar fundamental de que el fútbol sudamericano no esté tan desarrollado que con Europa. ¿Y ya de grandes el nivel de profesionalismo de los nuestros o de la responsabilidad de los nuestros? Ya vamos a otro tema. Primero estamos hablando de la formación, ahora vamos ya al fútbol profesional. A nivel cultural, evidentemente hay grandes diferencias entre un sudamericano y un europeo. Ya no solo transportándolo al fútbol, ¿no? En la vida cotidiana, en el trabajo. A nivel de idiosincrasia, a nivel de educación, a nivel de cultura, hay esos 3 pilares fundamentales. La educación y la cultura son fundamentales para que un ser humano crezca con valores. Entonces, si a nivel cultural y a nivel de educación no tiene bases, va a ser muy difícil un crecimiento acorde a lo que toca, ¿no? Esa es otra traba grande para un director técnico de un equipo de primera categoría, que los adultos, por esa idiosincrasia, no terminen colaborando de la manera en que cualquiera esperaría. Sí, yo diría que sí, porque aquí, por ejemplo, en Sudamérica tengo muchas anécdotas que, por ejemplo, en Europa no suceden, ¿no? Entonces... y es difícil cambiar la mentalidad ahí. No es fácil, pero algún día hay que comenzar. Algún día hay que comenzar y nunca es tarde para arrancar. Un futbolista de 22 años que, por ejemplo, va, por poner un ejemplo, ¿no? Que me ha tocado en Colombia y en Ecuador también, un jugador de 22 años que llega a un entrenamiento sin desayunar.
Entonces eso es un problema. El jugador primero no está preparado para la actividad. Claro. Porque a los 30 minutos de entrenamiento está desmayado, está sin fuerzas, entonces ahí empezamos a tener un problema. Son situaciones a nivel cultural. También entiendo que hay dificultades, pero para eso estamos el resto, ¿no? Para intentar ayudar a que todo vaya creciendo como queremos. Con este análisis general, estamos hablando de la generalidad del fútbol en nuestro país, mi querido profesor, para después interiorizarnos un poco más con el Club Sport Emelec. Con el análisis que usted hace, con lo que observa permanentemente del fútbol ecuatoriano y de cara a este nuevo proceso eliminatorio para Qatar, ¿cuál es la idea que usted se forma del fútbol ecuatoriano? Con absoluta sinceridad, porque uno le pregunta a alguien, dice, no, sí, tenemos esto, vamos a clasificar. Apelaría fundamentalmente a esos niveles de sinceridad, porque yo soy un poco escéptico, y hablo en primera persona, respetando el criterio de los compañeros, sobre lo que en este momento tenemos como la relación general del fútbol ecuatoriano para la competencia de las eliminatorias, mi querido profesor. A ver, primero tenemos que hacer una perspectiva de lo que hay actualmente. A mí me ha tocado vivir en este momento un cambio. Están saliendo muchos jugadores de etapas anteriores, jugadores ya con mucha experiencia, con edad. Unos han renunciado, otros están saliendo. Entonces, partimos de la base de que la selección está en un cambio. Los cambios generan conflictos, sí. Es normal. Entonces, lo que yo creo que tenemos que hacer ahora es dar tiempo y apoyar al proceso. Considero, teniendo una selección sub-20 que ha quedado campeona del Sudamericano, que hizo un muy buen papel en el Mundial. Hay bases, hay herramientas para trabajar para el futuro. Tenemos que tener en cuenta que las eliminatorias van a comenzar ya. Todo este proceso que ha habido con mucho inconveniente a la hora de poder elegir el cuerpo técnico, creo que se ha comenzado un poquito tarde el trabajo y la planificación. Esperemos que eso no pueda afectar a las eliminatorias y vamos a ver, ¿no? Es cierto que ayer teníamos una reunión con el cuerpo técnico de la selección. Ya. Jordi no pudo venir porque está viajando por otros países de Sudamérica visitando jugadores y viendo fútbol. Entonces estábamos intercambiando opiniones, ¿no? Retroalimentando con el cuerpo técnico de la selección y hablábamos que el tiempo es el que es poco, pero no debe servirse de excusa para poder exigirse. Y creo que hay una selección que es capaz de competir a nivel importante y el objetivo de la selección debe ser clasificar para el Mundial. ¿Cómo fortalecer los procesos, mi querido Ismael? Porque usted habla de la selección campeona sudamericana en su categoría y que viene y que participa en este torneo preolímpico y es un fiasco, una suerte de decepción. Ayer conversábamos con Jorge Célico, que está en México, estableciendo también actualización, el director técnico de las divisionales del fútbol ecuatoriano, y él hablaba de que los procesos se tienen que fortalecer con la colaboración decidida de los directores técnicos o de los dirigentes de los equipos de primera categoría, y de una u otra manera se quejó de la poca colaboración que tuvo de clubes para este preolímpico. ¿Cómo remediar o solucionar esto en función de los procesos de los cuales estamos hablando, si no nos comprometemos todos? Sí, yo creo que haciendo un resumen de la plantilla que fue al Sudamericano, hay una selección de primer nivel. De hecho, hay 7-8 jugadores titulares, eran Independiente del Valle, campeón de Sudamericana, jugadores que juegan en Europa, en México, Estados Unidos. O sea, yo creo que primero considero que hay una selección importante para haber hecho un papel mucho mejor del que se hizo, eso es evidente, porque al final tenemos exigentes y tenemos que aspirar a los máximos retos, ¿no? Y creo que una selección que creo que no hizo ningún gol en todo el torneo y perdió todos los partidos, sí. Yo creo que ese papel se puede mejorar bajo mi punto de vista, ¿no? Y segundo, que también estamos en un momento en el que los clubes están en la pretemporada. Es un periodo fundamental para los equipos. Entonces, primero que no es un torneo internacional de FIFA, ¿vale? No es un torneo internacional FIFA. O sea, que los clubes no están obligados a prestar a los jugadores. Sí, eso lo decía. Partiendo de la base de que los clubes no están obligados a prestar a los jugadores a la selección. Y segundo, considero que con la selección que había se podía haber hecho un papel bastante mejor.
Y superar estos momentos de resultados adversos en el aspecto psicológico, en el aspecto mental, ¿se lo podría hacer rápidamente? ¿O pues, quedan marcados los jugadores? Porque así como por el éxito, la relación del fracaso. Ayer le decíamos a Jorge Célico, tratando de encontrar un justificativo para estos malos resultados. Yo le decía, no se nos marearon los chicos, y él me decía, no, estaban completamente comprometidos con el proceso, con el trabajo y con la entrega, y justificó inclusive que al margen de los resultados, el rendimiento en algunos partidos de la selección ecuatoriana de fútbol fue bastante bueno. Sí. Yo tuve la oportunidad de España ver algunos partidos y me pareció que en algunos partidos el equipo compitió bien. Por momentos le faltó en algunos encuentros determinación, porque llegó a jugar por momentos bien, generando ocasiones de gol, pero no concretando, no haciendo goles, y al final eso te condena, ¿no? Pero, insisto, dentro de los procesos va a haber altibajos, va a haber momentos de éxito como hubo hace un año exactamente, y ahora momentos de dificultad. Forma parte de la vida. Subir y bajar es algo lógico, ¿no? Lo que hay que estar es preparado para cuando las cosas van mal, claro. Porque cuando las cosas van bien, todo el mundo te aplaude, te da la palmadita, claro. Y no hace falta que te diga nadie que lo bien que lo felicita, Ismael Rescalvo, el mejor técnico del mundo, Javier, pierde 2 partidos seguidos, claro, y ya lo quiere cuestionar. Ganamos, y Javier dice qué guapo es. No, en todo caso, en ese aspecto, profe, lo que usted dice y puntualiza específicamente de los éxitos y de lo que tiene que estar preparado, sobre todo un grupo conformado. El año pasado Emelec vivió una situación muy particular, porque venía acostumbrando a ser finalista, campeón, vicecampeón, siempre en torneo internacional. Y Emelec con las justas alcanzó a meterse entre los 8 el año pasado. Quizás no el mejor momento para Ismael Rescalvo y no el mejor momento para Emelec. Ahora este nuevo comienzo, este nuevo 2020, vemos a un Emelec totalmente transformado. Y creo que con muchas posibilidades de alcanzar algunos objetivos de los cuales tienen trazado. La diferencia puntual, profe, de lo que fue ese Emelec 2019 a este Emelec 2020, ¿cómo lo va trazando ya en esta actualidad? Yo creo que al final ahí es un claro ejemplo de que con trabajo, compromiso y convicción se puede conseguir cosas. Llegamos al club en un momento de mucha dificultad, un equipo que había ganado un partido en los últimos 10 fechas más o menos, un equipo que estaba más cerca del descenso que de los playoffs, que tenía que disputar 2 partidos decisivos en Copa Libertadores. O sea, el panorama era malo, ¿no? Era nefasto. Y sin embargo, fuimos capaces de clasificar a la siguiente fase de Copa Libertadores, poner con dificultades al campeón, conseguir en 3 meses que el equipo cambie la cara y seamos capaces de competir y clasificar a los 8 cuando faltando 7-8 fechas. Yo recuerdo en muchas ruedas de prensa que me preguntáis ya por el año 2020 y bueno, vamos a tener paciencia, hay que esperar todavía, esto todavía no ha terminado, porque quedaban puntos en disputa y éramos capaces de clasificar, como así se demostró. El equipo dio un cambio, los jugadores se comprometieron, con trabajo y con tenacidad fuimos capaces de revertir la situación, y eso creo que para mí queda marcado como un éxito, el hecho de igual que cuando eres campeón o llegas a una final puede ser un éxito, salir de un momento de dificultad como el equipo salió también lo considero que fue importante y un éxito por parte de todos, de cuerpo técnico, dirigencia y jugadores. No es difícil entonces entender a Ismael Rescalvo, por lo que tenía el año pasado y por lo que se ve ahora en este 2020. Teniendo en cuenta que son plantillas totalmente diferentes, que se han cambiado muchos perfiles, y como hablo el mismo idioma me entienden fácil, ¿no? Pero sí, al final gran parte del mérito es de los futbolistas, que son los que juegan, que son los que al final toman decisiones, siempre obviamente dentro de un orden y un marcado que el cuerpo técnico plantea, pero al final los jugadores son los importantes, son los que al final juegan, toman decisiones, son los protagonistas, y con nuestra ayuda creo que hicimos levantar el nivel a muchos jugadores, levantar la autoestima, la confianza, la seguridad, y terminar jugando como lo hicimos con la plantilla que nosotros no habíamos conformado. Para mí también fue importante. En días anteriores, Ismael, usted hizo una declaración que aquí la calificamos de
no sé si exagerado optimismo, dijimos, pero sostuvimos que debió ser un poco cauto cuando usted analizó la plantilla en términos generales del Club Sport Emelec en este año 2020 y expresaba, cito, no textualmente, pero a grosso modo el concepto, que estaba tremendamente conforme, que estaba satisfecho con las incorporaciones que se habían hecho para esta temporada 2020 con jugadores que estaban en el perfil de lo que usted había pedido, de lo que usted había solicitado para con el equipo en esta temporada. ¿Está planteada en esa misma línea conceptualmente? ¿El optimismo es tan grande sobre el nivel de rendimiento que puede alcanzar el equipo con esta plantilla? Parte de la base que es mi opinión. Claro. Mi opinión, y al final quien mejor conoce a los futbolistas, a la plantilla que hemos conformado, somos nosotros. Claro. Entonces, igual que la temporada pasada, la plantilla que teníamos, y intentamos utilizar los recursos que teníamos al máximo. Es cierto que tuvimos que ajustarnos y adaptarnos a muchas situaciones por la funcionalidad de los futbolistas, porque eran jugadores con características diferentes y tuvimos que amoldarnos a algunas cosas que queríamos que creíamos que nos iban a ayudar a sacar mejores resultados y ser un equipo mucho más competitivo, como así fue. Este año, pudiendo planificar con 3 meses de antelación una plantilla, una confección de nuestro modelo de juego, con jugadores que se ajusten a nuestra idea, va a ser todo mucho más fácil. Por eso digo que cuando haces 9 contrataciones, 8 y la llegada de Robert Urbano, y de esas 8 contrataciones, todas ellas eran prioritarias a la hora de ficharlos, eso habla muy bien, primero, del área de scouting que se realizó, de la institución que cree en el proyecto. Ya. Y nosotros tremendamente contentos de poder contar con jugadores que queríamos contar para este año. Y el haber arrancado el día 6 de enero con toda la plantilla fue muy importante, que era uno de los objetivos que teníamos planteados. Queríamos arrancar el día 1 de pretemporada con toda la plantilla, a excepción de Ceballos, que estaba en Portugal y directamente se incorporó el segundo día de pretemporada. Considerábamos que para poder hacer una pretemporada como teníamos planteada, era arrancar el día 1, porque era un mes de pretemporada y nos tocaba competir sudamericano. Creo que eso nos ayudó mucho, el haber adelantado los procesos y confeccionar con antelación esa plantilla. No hay excusas para la posibilidad de un fracaso, que igual siempre está en una competencia, sin duda. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Para ti qué es fracasar? No llegar al objetivo, llegar a la meta. Siempre la meta y el objetivo es, y lo divido, ¿no? Resultados, nivel de rendimiento. Yo trato de ser comentarista deportivo. Trato de ser comentarista deportivo y aquí los compañeros son testigos. Prácticamente primer partido oficial del Club Sport Emelec, marco de la Copa Sudamericana, y ellos son testigos. Hay una diferencia en la evolución técnica y en el movimiento del equipo que llena y que da gusto, siendo el primer partido. Sería de esperar con el paso de los días, de las semanas, que ese nivel se vaya incrementando. Pero nunca escapa la posibilidad de un fracaso y no llegar a ese objetivo. Ahora diferenciamos resultados o jugar bien. Ustedes trabajan para que el equipo juegue bien, fundamentalmente. Para mí la palabra fracasar, tengo un amigo escritor y nadie me dijo que solo había 2 momentos en los que uno fracasa en la vida, que es en los negocios y en la vida personal. Ya. El hecho de que tú intentes hacer o poner todo de tu parte, dejar con honestidad, con dedicación, con responsabilidad, con compromiso, hacer todo lo que está en tus manos para que las cosas salgan bien y no salen bien, para mí no es fracasar, para mí es no se ha logrado. Pero fracasar es una palabra muy, muy profunda y para mí muy dañina, porque al final... No le gusta esa palabra. Sí, no me gusta, porque al final, entonces, vamos a hablar una cosa. Somos 16 equipos en el torneo. Que hay 15 fracasados y un ganador. Normalmente en función de los resultados siempre se habla en ese sentido, ¿no? Pues, no, porque como usted decía hace un momento, cuando el equipo está bien, el éxito está bien, todo el mundo va a la lisonja, esto, otro. Pero no, claro, yo entiendo por dónde va. Sí. No podemos relacionar ganar con éxito y no ganar con fracaso. Porque sí, a lo mejor si Emelec desciende es una cosa. Ya. Pero si Emelec queda subcampeón de liga es otra cosa. El objetivo no se ha conseguido porque no eres campeón, pero los contextos son diferentes. Entonces, en función de
ese proceso, ese camino que se ha llevado, que es lo que tenemos que analizar. A partir de ahí veremos si se ha llegado o no al objetivo y si realmente estamos satisfechos o no con el trabajo. Porque al final, bueno, el Real Madrid quedó eliminado en la Copa del Rey. El otro día en el Bernabéu le hizo 4 goles a la Real Sociedad. Bueno, la Real no se prepara y tiene un buen equipo para ganar, claro que sí. Entonces, perdió su fútbol. Fútbol, puedes ganar, puedes perder. Los técnicos. Durante la semana trabajamos y planteamos un trabajo para el fin de semana, ¿de acuerdo? Un plan operativo, un plan estratégico y tareas que hagan que tu estilo de juego el fin de semana puedas desarrollarlo a cabo. Y en el minuto 5 de partido te quedas con 10 jugadores. Son situaciones incontrolables que al final son no podemos hacer nada los técnicos. ¿Qué podemos hacer? Si al minuto 5 se te lesiona un jugador, expulsan al portero, expulsan a un jugador o muchas circunstancias que te pueden pasar en un partido que son situaciones incontrolables. Pues el juego, el fútbol, puede pasar, te puede pasar a favor y en contra, pero yo creo que al final tenemos que analizar y ser mucho más consecuentes en el análisis de no solo quedarnos con el resultado, sino quedarnos con qué nos ha llevado a hacer. Claro, incluso que ese análisis va desde el aspecto económico, de plantillas, pues, ¿no? Porque yo tengo un carro que vale $1 millón y resulta que voy a una competencia y el carro del chino que vale $10.000 me termina ganando por X y Z motivos. Entonces el propietario de la marca dice, aquí, ¿para qué invierto tanta plata en esto si de pronto no consigo el éxito? Sí, estamos de acuerdo, pero claro, para mí lo de él es un éxito. Porque claro. Pero porque lo de él es un éxito, porque él ha estado con sus recursos, ha conseguido llevar al máximo rendimiento su vehículo. Usted a lo mejor no. Claro, a eso vamos también. Por eso el análisis engloba tantas y tantas cosas que el fútbol es tan especial. Claro, rápidamente con el profesor Agustín, que lo vemos acá también, profe, lo que decía hace un momento el profesor Ismael Rescalvo, difícil de convencerlo, tomar la decisión de venir acá a Ecuador y cómo lo ha tratado estos días acá en nuestro país. Nada, la decisión fue firme. Recuerdo, como ha dicho él, llevamos ya muchos años intentando pues juntarnos. Y es cierto, para que los caminos se separaron, pero siempre nos hemos mantenido en constante, igual que con sus padres, su familia, a nivel personal, siempre separando el nivel profesional. Si él me tiene que pegar un tirón de orejas, me lo va a pegar, porque eso es lo fundamental. Le pregunto por los dos arqueros que tiene, bueno, dos arqueros principales y hay un tercero que es John Mero, que lo hemos visto también tapar en reserva. ¿Sí? ¿Con qué material se encuentra usted como preparador de arqueros en esta oportunidad en este equipo? Material humano, me refiero, a nivel de arqueros. La verdad que chicos con muy buena predisposición, muy humildes en el trabajo, compañeros, francamente grandes compañeros. El día a día es muy fácil con ellos, muy fácil porque cuando todo va bien es muy importante, pero ya no que todo vaya bien, sino que el clima nuestro dentro del cuerpo técnico, dentro de la plantilla es muy humano. O sea, es muy cercanos, todos con todos, nos llevamos muy bien. Y siendo arqueros con tanta competencia que solo juega uno, no es fácil llevar un día a día con ellos, pero el nivel de clima de trabajo es muy notable con ellos. Hacemos tareas que la verdad que se sientan cómodos, que mucha interacción con el equipo, porque francamente siempre están entrenando con el equipo. Y eso es un poco lo que entre ellos llevan. ¿Se quedó con las ganas de poderlo dirigir a Esteban Andrés, profe? Vine de hecho, cuando le dije al profe Ismael que sí, aún estaba Esteban Andrés en el equipo. Y de camino ya me comunicó Isma que ya había habido un cambio. Y ya empecé a trabajar con él, a ver a Pedro, a ver a Adrián y la verdad que muy bien. La verdad que me parecen buenos chicos. Acá por interno le preguntaba, profe Ismael, ¿fue difícil la decisión a final de cuentas cuando a final de año, ya cuando terminó la temporada, tuvo que hacer la lista? A ver, este jugador no, este jugador sí, este jugador no, este jugador sí, a este jugador lo necesito para el proyecto, a este lo vamos a prestar. ¿Fue difícil tomar la decisión, profesor? Nunca es fácil tomar ese tipo de decisiones. Primero porque nos tocó recuerdo en junio, cuando terminó cuando terminó el primer semestre, también tuvimos que, pues lamentablemente, dar 7 bajas y ahora dimos 11 bajas. Sobre todo porque al final, a criterio nuestro, son grandes futbolistas, pero consideramos que
que no van a ser jugadores con un perfil funcional que les permita jugar en nuestro entramado futbolístico, ¿no? Entonces no es fácil, primero porque son jugadores, muchos de ellos históricos, con recorrido, que se han ganado con una carrera dilatada los mayores méritos, y comunicarle a jugadores como Matamoros, Pedro Quiñones, Juan Carlos Paredes, jugadores que muchos de ellos mundialistas, que han jugado mundiales, que han jugado en Europa, pues no es fácil, pero es nuestra responsabilidad, es nuestro trabajo, y tuvimos que hacerlo con la mayor franqueza, honestidad, y comentarles que para este año nos iban a tener en cuenta. ¿Cuál de los dos es mayor, Ismael, Agustín? Pues somos del mismo año. Bueno, creo que soy yo 82 y tú 83. Sí, creo que son como 8 o 9 meses, nos llevamos de diferencia. 8 o 9 meses de diferencia. A Osvaldo le encanta hablar de edades. Le presento al doctor Eduardo Díaz Navarrete, que es realmente el mayor del grupo, aunque siempre me dice que no, dice que él es el joven. Eduardo. Gracias. Profesor, para mí es un gusto. Y a mí me gusta direccionar las entrevistas siempre de una manera frontal. Usted habla de que los históricos, aunque duele, tienen que salir de los equipos si no entran en el entramado. Quiere decir que si no entra en el proyecto que tiene el director técnico o la dirección técnica del club. ¿Es así? Sí, así es. Cuando meses antes de terminar la temporada, empezamos a visionar desde un lado de la acera, ¿no? Ya estábamos muy centrados en el día a día, en el trabajo, en competir, en clasificar, como así se logró, pero ya también empezamos a visionar lo que es el próximo año, ¿no? Y qué jugadores podemos traer, qué posiciones consideramos que pueden ser reforzadas, qué jugadores de la plantilla nos pueden dar todavía mucho el próximo año. Y así fue, con tiempo se hizo la planificación, se hizo el planning de la plantilla, y pues a nuestro criterio decidimos quedarnos con una serie de jugadores y traer otros jugadores que consideramos que se podían ajustar mejor a nuestras necesidades. O sea, en un plan a futuro, no al momento, sino pensando en lo siguiente. Yo me he atrevido a sostener en los partidos que he podido ver de Vélez, que no son muchos, de que usted tendría ya, o que de hecho existe un equipo titular y el complemento con los demás. ¿Puede ser eso? Bueno, al final lo que intentamos los técnicos es consolidar un equipo, darle continuidad a un grupo que te permita tener rendimiento. Tenemos la suerte de tener, a excepción del portero, que hay 3 y hay 3 delanteros, tenemos 2 jugadores por posición que nos complican semana a semana, porque verlos entrenar, verlos competir, verlos con esa competencia diaria de querer tener la oportunidad y estar trabajando esperando ese momento, pues al final eso es lo que queremos, ¿no? Que el futbolista nos ponga en dificultad y tener problemas hasta no solo para elegir los 11 titulares, sino también para elegir a los 7 que van a venir al banco, ¿no? Entonces, pero siempre hay los que prácticamente son los titulares, profesor. Bueno, es cierto que hay unos jugadores que juegan más que otros. Yo no me gusta denominarlo o catalogar titular y suplente, porque al final el suplente quiere ser titular y se prepara para ser titular, y a lo mejor le damos la oportunidad de que juegue 20 minutos y la aprovecha, el fin de semana siguiente es titular. Entonces, al final, para mí es una plantilla de jugadores que juegan de inicio y jugadores que esperan su oportunidad. Y el año pasado pudimos ver muchos ejemplos de jugadores que no habían tenido mucha participación en los primeros meses del torneo y terminaron jugando muy bien, teniendo un rendimiento fantástico. Muchos de ellos a lo mejor parecía que podían salir a final de año, y con su rendimiento cambiaron la opinión del cuerpo técnico y finalmente consideramos que eran jugadores muy utilizables para este año. Así fue. O sea, se ganan, el asunto es ganarse el puesto. Un adicional antes que venga el mayorcito, el economista Calderón. Las divisiones menores, ¿es parte de su trabajo o usted tiene delegado? ¿O en el proyecto también tiene que ver? Porque nosotros siempre reclamamos para el recambio
de que tiene que trabajarse a nivel de menores. Yo no digo inferiores, sino de menores. Sí. A día de hoy, cuando llegamos al club, era uno de los propósitos del cuerpo técnico, que era mirar hacia abajo. Mirar hacia abajo y ver qué teníamos. Cuando llegamos el día 2 de mayo, que fue el primer entrenamiento, y tenemos 33 jugadores en la primera plantilla, no puedes mirar para abajo. Porque si ya tienes que dejar a 7, 8 futbolistas de la primera plantilla fuera del entrenamiento porque no puedes utilizar a todos, ¿cómo vas a poder subir a 3, 4 jugadores de División de Menores? Es imposible. Claro. Entonces, primero lo que intentamos es, para poder mirar abajo, tenemos que tener espacio arriba. Entonces decidimos reducir la plantilla en 7 números, en 7 jugadores, quedar con un número de 26 futbolistas, y a partir de ahí pues darle espacio a Pineda, darle espacio a Villamar, que debutó en Copa, darle espacio a Joel Quintero, que había jugado, incluso llegó a jugar en Maracaná con Flamengo y jugó varios partidos en Copa, e incluso jugó en Liga también por lesión de Aníbal cuando se lesionó con Fuerza Amarilla. Entonces empezamos a tener ya espacio para esos jugadores. Con el tema del director de la escuela, consideramos, o director de la cantera, es fundamental tener una persona de confianza. Consideramos que Bolívar Vera estuvo mirando opciones del exterior, en este caso de España o Argentina, que viniese una persona que vinculase más cercanamente el División de Menores al primer equipo, pero nos dimos cuenta que la persona ideal la teníamos en casa, era Bolívar Vera. Entonces decidimos darle la responsabilidad a Bolívar de dirigir todas las divisiones menores. Trajimos un preparador físico español, Carlos Beguer, que es la persona que se encarga del departamento de scouting del primer equipo, también está colaborando a nivel de metodología y a nivel de formación de técnicos en divisiones menores, y yo creo que se está generando una espiral de trabajo muy buena que nos va a permitir en los próximos meses ver más jugadores de cerca. De hecho, Pineda, Jackson, Batioja ya están con la primera plantilla, han hecho la pretemporada, se les está haciendo el espacio en el día a día y están entrando con normalidad con el grupo, y son jugadores que a lo mejor en el presente primero por su rendimiento, son chicos jóvenes que están empezando y tienen que tener un proceso de adaptación a un medio, a un ritmo de entrenamientos, y eso es cuestión de tiempo, y luego también la plantilla que tenemos de gran nivel, que hace que no sea fácil, ¿no? Pero al final también ellos ven, los de la primera plantilla, que los de divisiones menores llegan con muchas ganas, llegan una energía nueva al grupo, y saben que en el momento que ellos bajen los brazos, están ahí jugadores jóvenes que quieren aprovechar la oportunidad. Entonces nos va a tener a todo el mundo conectado y comprometido con el equipo. En esta relación de cambios culturales o de idiosincrasia, Ismael, que tenemos aquí en nuestro país, el aficionado, el seguidor del Club Sport Emelec y también buena parte del periodismo deportivo debe aprender a confiar en los jugadores jóvenes, porque aparentemente aquí hay mucha exigencia y a los jugadores jóvenes como que se los sacrifica si no tienen un buen rendimiento de entrada. Y aquí siempre hemos planteado símiles. En Argentina, por cercanías y más seguimiento, uno nota que equipos ídolos, tipo River Plate, Boca Juniors y otros, dan cabida permanentemente a jugadores jóvenes y no hay reclamos. En cambio, aquí en nuestro medio, si en el Club Sport Emelec, por ejemplo, se presentan 2 o 3 jugadores jóvenes, hay unos niveles de exigencia verdaderamente enormes, casi que implacables por parte del aficionado y también por parte del periodismo. Deberíamos ser pacientes, sin duda, para estos jugadores que van surgiendo. Por supuesto. No podemos... Y olvidar de que porque se trata de un equipo ídolo no se puede establecer esta suerte de cambio. Claro, primero que no podemos exigirle lo mismo a un jugador que llega del exterior, extranjero, que a un chico que sube la cantera. O sea, son contextos diferentes. Y ahí te pongo el ejemplo. Tú me has nombrado el equipo River Plate. Un equipo que está en el top 5 de equipos más importantes históricos de Sudamérica. Y confía en jóvenes. Y da oportunidad a jóvenes. Te pongo el otro extremo en Europa. Fútbol Club Barcelona. ¿De acuerdo? Denominado en la última década el mejor equipo del mundo, globo. Y que de esa camada de futbolistas, de esa plantilla, tenía en el 11 titular
8 futbolistas de la cantera. Te los puedo nombrar. Vito Valdés, Piqué, Puyol, Jordi Alba, Busquets, Iniesta, Xavi, Messi. No está reñido. Los buenos futbolistas tienen cabida en todos los sitios. Claro. Y te pongo un ejemplo. Nuestra llegada a Independiente del Valle, cuando llegamos a Independiente del Valle, lo primero que hicimos es ir a ver partidos de la Sub-20, Reserva, y Independiente Juniors, que estaban en segunda categoría. Identificamos 5 o 6 talentos de algo diferente. Los ascendimos a la primera plantilla, empezaron a entrenar con nosotros. En 5 meses se vendieron 5 o 6 jugadores. Steven Plaza, Gonzalo Plata, Sebastián Méndez, Ramírez, se consolidó Franco, se consolidó Preciado. Bueno, si son buenos futbolistas, ¿por qué nos vamos a darle la oportunidad? Si tienen talento, tienen hambre, tienen sentido de pertenencia, porque sienten el club, porque se han criado allí, y eso no es fácil tenerlo. No es fácil tenerlo. Entonces, si nosotros tenemos jugadores, y te pongo ejemplo, Cuco Angulo, Marlon Mejía y una infinidad de jugadores que salieron de la cantera de Rocafuerte, de la cantera de Emelec, y han sido jugadores, muchos de ellos que están en la plantilla, o otros que han sido vendidos al exterior como ventas más altas de la historia del fútbol ecuatoriano. Entonces, tenemos que tener paciencia y confianza. Te pongo un ejemplo, Joao Rojas, que ha sido, por ejemplo, uno de los casos que más la prensa más ha notado, ¿no? Él dice que su llegada al Emelec influyó mucho en su mejora como futbolista también. Llegó a Emelec con 19 años. A los primeros 6 meses se lesiona. Tuvo una lesión grave de rodilla. Se recupera. Y ya queríamos que Joao Rojas fuese una estrella. Vamos a tener paciencia. Vamos a darle herramientas. Vamos a mejorar al futbolista. Y ahí está. Aparte, te pongo el caso de Joao porque es, digamos, el caso más sonado, ¿no? Pero hay otros casos que podemos nombrar de futbolistas que hemos tenido acompañamiento, confianza, y desde el cuerpo técnico hemos analizado al futbolista qué podemos aportarle, qué podemos mejorarle para que su rendimiento sea mejor. Aparte que hay hechos puntuales, y usted ya tiene algún tiempo aquí en el fútbol ecuatoriano, y uno conoció lo que rindió Joao Rojas, por ejemplo, en el equipo de Sociedad Deportiva Aucas, y que malhadadamente se dio esa circunstancia de la lesión que siempre termina molestando, pero uno conoce el techo al que puede llegar sin duda el jugador, el futbolista, y es cuestión de esperar. Yo es que no me fijo solo en el rendimiento que está dando, sino qué cualidades tiene, qué podemos potenciarle, dónde podemos ubicarlo por sus funciones y por sus características, donde nos pueda aportar más, y darle apoyo, darle confianza. Y a partir de ese momento, el futbolista va a jugar con naturalidad y va a mostrar todo lo que tiene, porque hay muy buenos jugadores en el Ecuador, Hay un talento terrible en Ecuador, pero exagerado. Y el claro ejemplo es que hace un año exactamente se quedó campeón de Sudamérica. Entonces ahí hay un proceso que se está llevando a cabo, que se está trabajando mejor en divisiones menores en Ecuador, que tenemos que ayudar a los jóvenes, y estoy seguro que con el paso de los años se va a ver resultados. ¿Cómo tiene que jugar un equipo que dirige Ismael Rescalvo? Bueno, es otra buena pregunta. Y yo, dialogando en el fútbol, para ti, ¿qué es jugar bien? Respetar niveles técnicos individuales que se conviertan también en niveles técnicos colectivos, asociar a lo mejor románticamente la posibilidad de un espectáculo y generar el fútbol, que es tratar de meter la pelota en el arco contrario. Vale. Y generar las posibilidades que permitan eso. Se concretan o no es otra circunstancia. Yo quedo satisfecho con un equipo que genere 8, 9, 10 posibilidades de gol, que es mucho en un partido de fútbol, independientemente de que se concreten o no, porque ese ya es un trabajo de carácter puntual. Vale. Profundizando un poquito en el tema. Para mí jugar bien es interpretar en cada momento del partido lo que hay que hacer. Y que tus jugadores tengan claro cuáles son las consignas y que las lleven a cabo. Yo veo el Atlético de Madrid, por poner dos ejemplos más diferenciados, Atlético de Madrid y Manchester City. Son estilos totalmente diferentes. Y los dos juegan bien al fútbol. Porque al final, el Atlético de Madrid Simeone tiene un estilo que lo hace bien, porque tiene futbolistas que se identifican mucho con la forma de pensar del técnico y juegan bien. Y ganan 1-0 y juegan bien.
a su manera. Claro. Porque al final jugar bien no es solo dar muchos pases y llegar a portería haciendo 70 pases, no. Y cuando hay que hacer una falta en el centro del campo en el minuto 93, claro, o cuando hay que meter un gol en un las circunstancias y las variantes del juego que se tienen que aplicar. Uno se tiene que adaptar a buscar el equilibrio entre mi idea y lo que los jugadores me ponen. El concepto de fondo creo que es el mismo. Sí. A ver, aquí también lo hemos expresado. Si yo tengo jugadores que tienen una mayor capacidad de recursos para tratar de tener un equipo ofensivo y que no los utilice, yo creo que estoy negando la posibilidad colectiva del cuadro como tal, ¿no? Entonces, creo que los jugadores son los que le permiten al director técnico ir bosquejando la forma de juego dependiendo de esas circunstancias, y que usted lo ha puntualizado muy bien con estos ejemplos. Ahora, en este club de Sport Emelec, viendo a jugadores como Zapata, a jugadores como Barceló y el resto del grupo, la gran base, uno dice, bueno, aquí hay mucha riqueza técnica en el club de Sport Emelec y hay que tratar de explotar sin duda esa condicionante. Por supuesto, cuando tienes jugadores de la talla de Sebastián, de Ceballos, de Zapata, de Joao, de Rodríguez, de Burbano, de Dixon, jugadores de muy buen pie, tenemos que aprovechar eso. El año pasado, por ejemplo, teníamos jugadores de un perfil diferente, entonces intentábamos por momentos ser más directos. Directos no es llegar con menos pases a portería, sino evitar que si por dentro perdíamos muchos balones, pues evitar que el balón no circulase por dentro, sino que el balón fuese fuera. Y a partir de ahí metíamos envíos, porque teníamos jugadores como el Cuco Angulo, Daniel Angulo, que nos podían dar esa posibilidad de centro remate. Este año, con jugadores técnicamente a nivel técnico, control, pase, conducción, regate, de los jugadores que tenemos, como tú has comentado, de las riquezas técnico-tácticas del equipo, tenemos que aprovechar eso, porque el futbolista te da eso, y al final el futbolista es el que te va a marcar un poquito la idea. Porque una cosa es que yo llego, en mi caso, yo llegué al año pasado con una idea, y los futbolistas que teníamos al principio les costó un poquito porque por la naturalidad del futbolista no te estaba dando lo que tú buscabas. Claro. Y nos tocó ajustarnos, adaptarnos a unos perfiles de situaciones que queríamos puntualizar, y el equipo empezó a cambiar su forma de jugar en algunos matices, porque son matices, no cambias el estilo, sino cambias algunos matices, y el equipo empezó relacionamos al aspecto gastronómico. Si tengo arroz con queso, tengo que comer arroz con queso. Claro. Pero si tengo un caviarcito, voy elevando el nivel. Si tenemos la paella, mejor del menú, todavía. Claro. Si tienes los ingredientes para hacer una buena paella, por cierto, Agustín es un fenómeno para las paellas. Para la cocina. ¿Cierto, Agustín? ¿Cuál es el secreto de una buena paella? A ver. ¿Cuál es el secreto? Mucho amor. Mucho amor para cocinar. No da la receta. Desde que llegó a Emelec y anteriores procesos de directores técnicos, han trabajado con muchos de estos jugadores. Muchos ya no están. El caso de Pedro Quiñones, el propio Drer, y lo menciono porque son de estos líderes que estaban ya algunas temporadas y fueron hasta tricampeones, o 4 veces campeones en todos estos años. Conversó con ellos en primera instancia. ¿Y qué fue lo primero que le dijeron de la forma de trabajar de los otros entrenadores que no pudo ser fructífero como ahora se puede ver con el trabajo del profesor Ismael Rescalvo? Cierto, vosotros me conocéis, o los que no me conocéis, pues me iréis conociendo. En ese aspecto soy muy sincero, muy claro. No pregunté mucho sobre eso, porque al final tampoco creo que pueda sacar muchas conclusiones de eso. Son formas de trabajar igual de válidas que la que podamos tener nosotros, más allá de los problemas que hayan surgido anteriormente, que los desconozco, tampoco profundicé, porque al final cuando llegamos nosotros lo que intentamos es que el equipo borrase la memoria y que arrancásemos de cero. Entiendo, lo pregunto precisamente porque en ese tiempo, y siempre cuando un equipo está mal, lo primero que dice es que hay problemas a la interna y toda la cuestión, y siempre se habla con las cabezas de grupo, con los que ya tienen mayor tiempo. Sí. Por eso lo preguntaba y hacía referencia. Obviamente tuvimos reuniones con los capitanes del equipo, con los jugadores referentes, y lo que intentamos conseguir es que todo lo que se estaba haciendo pues había que darle continuidad, y otras muchas cosas que consideramos que no se estaban llevando a cabo como nosotros pensamos, pues que se iban a cambiar. Y a partir de ahí necesitábamos el compromiso de todos los jugadores, que fue para mí eso fundamental, ¿no? Que creyeron mucho en la forma de trabajar, creyeron mucho en el mensaje que les mandamos,
y que se comprometieron, porque al final había un grupo muy sano, había un grupo muy sano. Nosotros, en los 5 o 6 meses que estuvimos con el grupo, no tuvimos absolutamente ni un problema con el grupo, porque al final estaban los roles muy marcados y desde el primer día se marcó unas normas que había que cumplir, y el que no cumplía con esas normas evidentemente no podía estar en la plantilla. Entonces al final tienes dos opciones: o te alineas con lo que hay, o pues lamentablemente no pasa nada, tú sigues tu camino, yo sigo el mío, y cada uno por su vía, ¿no? Así es. Profe, hace un momento conversamos en la pausa de la gente ecuatoriana, seguidora del Emelec, que estuvo apoyando en los 2 partidos amistosos que se dio en la pretemporada. ¿Cómo vio el director técnico español el recibimiento del ecuatoriano en su tierra, prácticamente, y apoyándolo? Y lo pregunto es porque a nosotros también nos sorprendió que había bastantes seguidores de Radio Sucre, inclusive Darío, nuestro colega, lo manifestaba y nos mandaba los videos. ¿Cómo se sintió Emelec? ¿Apoyado de cierta manera? Porque no en todo lado hay seguidores de Emelec. Primero, que más allá que a mí no me sorprendió, porque yo sé lo que es afición a Emelec, en pocos meses me di cuenta la magnitud y la grandeza del club y de los hinchas que siguen al club, pero yo creo que los que más marcados quedaron fueron nuestras familias y toda la gente en Valencia, que pues a la distancia ven los partidos, nos siguen, pero ver en directo cuando nuestros familiares nos acompañaban en aquellos días en los partidos, y que ellos viesen que a 10.000 kilómetros habían 400 personas que viajaban de todo el país, de Madrid, de Valencia, de Zaragoza, de Barcelona, y comerse 7 y 8 horas de viaje en bus para ver a su equipo, eso es muy importante, ¿eh? Y toda la gente que estaba allí se dio cuenta de que, ojo, que Emelec es un punto y aparte. Y creo que al final nosotros nos sentimos muy acogidos, porque pues, ir a un entrenamiento y ver 150 personas con banderas, con tambores, animando el equipo a 10.000 kilómetros de donde estás trabajando, pues creo que eso no se paga con dinero. Profe, ni el frío los de tú. Ni el profe, frío. Hay una consideración de que, y también las preguntas van para usted, profesor Agustín. El caso es de que el fútbol, aparte de que ahora es un negocio, hay la concepción también de que es un juego que tiene la parte lúdica, y esto constituye un espectáculo. Hay entrenadores que prefieren más la fuerza que la habilidad, y entonces a veces ponen como a jugadores automatizados y los prefieren a los hábiles, cuando debe ser una combinación de fuerza y habilidad, y con inteligencia, desde luego. ¿Cuál es el tipo de jugador que a usted le gusta, que usted prefiere? A mí me gustan los jugadores inteligentes, los jugadores que interpreten bien, que tomen buenas decisiones. Si son jugadores que miden 1,60, pero son jugadores fuera de serie, talentosos, y jugadores que nos pueden aportar en nuestro estilo, pues van a ser igual de válidos que el que mide 1,90, es fuerte, y probablemente el que mide 1,60 tendrá que ingeniárselas para no ir a un duelo, porque sabe que con un jugador que pesa 10 kilos o 15 kilos más va a perder en el duelo, y tiene que ser más inteligente para llegar al espacio antes que el rival. Y el jugador que es más fuerte pues tendrá otras condiciones, ¿no? Intentaremos, dentro de lo que tengamos, adaptarnos a lo que tengamos, pero yo, si me pides opinión, yo quiero jugadores talentosos y jugadores inteligentes. Debe ser esa lo primordial. ¿Por qué se llevó o sugirió ir a España en la época de frío para la pretemporada? Primero teníamos diferentes opciones. Teníamos la opción de Estados Unidos, pero se complicaba un poquito por el tema de las visas, y corríamos el riesgo de que algún jugador no pudiese viajar porque las visas a lo mejor llegan rápido, o las prohibiciones. No sabemos. Entonces dijimos, eso es un riesgo, y si queremos tener a toda la plantilla el día 6 de enero y poder viajar a un lugar, pues tenemos que tener a todo el mundo con la posibilidad de poder viajar. Y el punto número 2, Europa, en este caso España, lo conocemos muy bien.
Primero, conocemos instalaciones de primer nivel, entornos tranquilos y favorables, rivales de alta posición para jugar partidos amistosos y alejarnos, ¿ves?, del día a día, del bullicio, del ruido que genera Emelec en Guayaquil. Entonces ese fue el motivo, aislar en el tiempo y a la plantilla, que se centrasen en trabajar, claro, concentrarnos, conocernos bien, integrar a los nuevos y pues jugar amistosos contra equipos que van a jugar Europa League o campeones de Asia, que nos posicionan para ver dónde estamos, y creo que fue muy importante. Bueno, pero la tarea recién empieza, porque son pocos los partidos. Sí. Esto equivale a que el rendimiento de Emelec va a crecer. Eso no nos queda ninguna duda, porque al final, como decía anteriormente, nosotros conocemos a la plantilla, sabemos lo que este equipo puede dar, la clase de futbolistas en la parte condicional, en la parte cognitiva, en la parte humana. O sea, sabemos, porque trabajamos día a día con ellos y los conocemos bien, y sabemos lo que nos pueden dar. Y hicimos una pretemporada bajo nuestro punto de vista, con parámetros analizados y planificados, muy buena, donde pudimos consolidar un trabajo que tenemos planteado, como decía anteriormente, jugar contra rivales de primer nivel, y con el único objetivo que teníamos en la pretemporada, que era ganar el primer partido oficial. ¿De qué jugó usted? Porque yo tengo registros de que usted fue futbolista. Sí. Yo era futbolista defensa central. De hecho, Agustín era portero y yo jugaba delante de él. de hecho le iba a decir. Nos puteábamos mucho, porque él no me dejaba que yo era intentaba ser un central que saliese con la pelota en los pies. Un jugón. Y aquel se volvía loco. Porque cuando yo perdía el balón, lo de detrás era la portería y lo dejaba vendido, ¿no? La verdad, Agustín, no era confiable. No, la verdad, era para nuestra época era un central bastante avanzado. Sí, lo digo con sinceridad. Pero, mire, yo le iba a hacer también a usted la pregunta de qué posición jugaba usted. Portero. Porque si es portero, entonces obviamente que tiene las lecciones que enseñar a los porteros. Sí, siempre es un punto más favorable. Yo en Europa, en España, conozco a gente que no ha sido portero y entrena porteros. Pero claro, hay una ventaja. Claro, hay una ventaja muy favorable, que tú has vivenciado lo que tú vas a enseñar. Entonces es una gran ventaja. Profe, no sé si lo hemos, al menos yo lo he percibido, ¿no? Pedro Ortiz, un gran arquero que se pudo consolidar aquí en el fútbol ecuatoriano, inclusive llegó a selección. Pero mi percepción, lo que yo veo desde el punto técnico del jugador, es que no sale o no suele muchas veces salir jugando con el pie. Es algo que se lo tiene que trabajar con él, porque sí se lo he visto un par de veces, y yo creo que el juego que a veces implementa el profesor Ismael Rescalo trata que el mismo arquero también tenga esas posibilidades, si es que tal el jugador o el compañero proyectado lo puede anticipar también, lo puede dar un pase correcto el arquero. No sé si sí, es un poco a lo que él venía acostumbrado en Delfín. Es decir, a él la integración nuestra se la va a dar el equipo. Es decir, él vulgarmente va a jugar bien con los pies a partir de que la interacción con el equipo es total. Es decir, la evolución va a ser muy favorable. ¿Por qué? Porque él tiene una predisposición muy buena. Entonces no hay ningún tipo de problema en ese aspecto. ¿Lo ha visto un poco nervioso quizás? No, lo veo un chico a veces excesivamente tranquilo, con balón. A veces demasiado tranquilo, porque a veces le da una pausa que nosotros no requerimos. Pero bueno, eso el día a día lo va a cambiar segurísimo. Sí, y sobre todo cuando digamos, Esteban Dreher también estaba acostumbrado a jugar con el pase largo para saltar la presión, y nosotros intentamos cambiar esa conducta, y visteis que en los últimos partidos Esteban era un central más que intervenía como hombre libre, intervenía siempre en carril opuesto para salir, y al final fuimos capaces de genera un poquito de presión, disculpa, Cristian, genera un poquito de presión el hecho de que el presidente del Emelec días atrás también mencionó de que hoy en día esta plantilla que se ha conformado es la más fuerte que ha podido establecer Emelec en estos sus 10 últimos años. Genera un poquito de presión porque parece que me pediste todo esto, aquí está, ahora encamínalos. Yo recuerdo, porque me han contado, ¿no?
Yo aquí no estaba antes de arrancar el año pasado, y también dijeron que habían hecho una plantilla. Claro. Sí. La idea era tener un equipo ofensivo. Claro. Hizo una plantilla y tú miras jugador por jugador de los que vinieron. Solo quedó uno. Pero había jugadores de muy buen nivel. De muy buen nivel. Sí. De Juan Europa, en México, jugadores de altísimo nivel. Entonces, nosotros, si haces una plantilla que no está acorde a tu idea, vas a decir, no, es que no llega a nuestras expectativas. Si la haces al nivel que quieres, ya te está exigiendo una presión desmedida, ¿no? Al final, la plantilla es la que consideramos que nos puede dar mejor rendimiento por nuestra forma de jugar. Y queremos traer estos jugadores porque se van a ajustar a nuestra idea. Y para mí es un motivo y una responsabilidad que, en este caso, el presidente diga que es una de las plantillas, de las mejores plantillas de los últimos 10 años. Y yo las plantillas no las conozco los últimos 10 años, claro. Pero si él lo dice, pues tendrá su argumento. Entonces, eso nos más que presión, es un estímulo. Claro. Es una motivación, una ilusión de decir, estamos a la altura de las mejores plantillas que ha tenido Emelec. Vamos a intentar conseguir jugar de una manera que nos permita ganar. Ahora hay los otros detalles extrafutbolísticos que también siempre influyen en el nivel de rendimiento de un jugador. Porque creo, eso ocurrió con la plantilla del año anterior. Aquí todos apostábamos a que Emelec iba a ser el gran protagonista. Y de pronto se nos fueron cayendo como castillo de naipes. Y ahí uno dice, algo tiene que haber ocurrido para que esos jugadores no hayan tenido el nivel de rendimiento que tuvieron en otros equipos. Claro, primero porque lo que tenemos que hacer es intentar vincular al futbolista entre ellos. O sea, que ellos es difícil eso. Yo lo he escuchado en esta entrevista hablar mucho de ese nivel de vinculación, el tratar de enlazar, el de unir al grupo. Es que contra más se conozcan los futbolistas va a ser mucho mejor. Porque al final, como decía Agustín, las interacciones entre ellos deben ser fluidas. Entonces, cuando yo conozco las características de mi compañero y sé que es un jugador rápido, hábil, pues voy a intentar aprovechar sus características. Si es un jugador técnico, pues a lo mejor, por poner un ejemplo, si yo sé que Sebastián Rodríguez es un jugador altamente técnico y no es rápido en el espacio, claro. ¿Dónde le voy a dar el balón? Se la intentaré dar al pie, ¿no? Porque al final claro. Ese jugador probablemente en la siguiente acción me vaya a mejorar la jugada. Robert Urbano, te pongo el ejemplo. Aparte que a mí me ha sorprendido porque es un jugador con una capacidad de asociación altísima, pero es un jugador que cuando rompe el espacio y hay un buen pase, hay un buen timing, pase desmarque, imparable, ¿eh? Entonces lo que intentamos es que los jugadores se conozcan, generemos sinergias, interacciones entre ellos, se conozcan bien, y sobre todo, como tú bien has dicho, no solo es ser buen futbolista, hay que ser un buen profesional. Y con niveles de confianza, hasta las puteaditas se aceptan. Por supuesto, claro, es que no es verdad. Es verdad. Que no le empute al profesor. Que no le empute al profesor. Por eso es que yo, si tengo un poco más de, si tengo un poco más de profesor puteador. Entonces. No. Y ya tampoco no nos alarmemos por el término. La verdad sí me puteó alguna vez. O por ejemplo, si hay niveles de confianza, y cuando no, parece que fuera una agresión. Por eso me puteó alguna vez. Llega a su casa ahora y a usted le apetece comer un salmoncito y la mujer le ha hecho arroz. ¿Qué va a hacer? Pero ¿por qué no me ha hecho el salmoncito? Va a haber una discusión normal del día a día. Es algo que pasa en el día a día en el entrenamiento. Claro, le reclamo si el menú estaba planteado de antemano, pero si no estaba planteado de antemano, me mandan al carajo. Pero si usted no le dice lo que quiere, igual la mujer le prepara lo que quiera a usted también. Se siente en la siguiente fase de la Copa Sudamericana, mi querido Ismael. Tenemos que ratificarlo. Tenemos un buen resultado de la ida, pero en el mundo del fútbol se han visto cosas muy raras. Entonces, bajo mi criterio, la humildad es lo que intento transmitir a los futbolistas. Tranquilidad, humildad. Y es cierto que tenemos una ventaja importante, pero en el mundo del fútbol se han visto muchas cosas y tenemos que ratificarlo con juego, con goles y superando al rival en el terreno de juego. Profesor, es cierto que hay alineaciones que pueden ir variando de acuerdo al rival, de acuerdo a la necesidad y de acuerdo a lo que quiere para partidos y partidos. Yo considero que es así, sin ser erudito en la materia. Pero en el caso de que lo vimos en el anterior partido, en el único que ha jugado de manera oficial el Emelec, en la zona media con Sebastián Rodríguez y el propio José Francisco Ceballos, ¿eso ahí podría mantenerse o realmente buscaría un jugador más de corte en esa posición? Porque aquí lo conversábamos y era un tema de análisis. Una. Y otra, ¿cómo utilizaría
a la Tuca Ordóñez? ¿Como un centro delantero o como un pivot ahí cerca del centro delantero corriendo todo el frente de ataque? Primero, si en este caso, por ejemplo, el partido con Liga Portoviejo, teniendo en cuenta que los íbamos a utilizar el partido con Blooming, decidimos por nuestro planteamiento en el partido tener el centro del campo a Ceballos y a Rodríguez. Si jugaron juntos, han demostrado que pueden jugar tranquilamente juntos, sin ningún problema. Entonces, en función de cada partido, como digo, utilizaremos un jugador con unas características u otras también, porque vamos a conocer un rival que va a estar enfrente, que nos va a generar oposición, que nos va a poner las cosas difíciles, que lo conocemos o intentamos sacar la mayor información para ver dónde podemos hacerle daño, dónde el rival nos puede hacer daño, y tenemos que saber también equilibrarnos en ese aspecto y compensarnos en el juego, e intentaremos en cada partido decidir el equipo en función del planteamiento. Y la segunda pregunta respecto a Tuca, Roberto es un jugador que se encuentra como cerca del área. Lo que vamos a intentar es que nos provoque riesgos hacia el rival cerca del área. Pues un jugador que, por su corpulencia, por su movilidad, por sus características, lo vamos a intentar acercar al área, porque nos va a dar remate, nos va a dar mucha tensión en el área, nos va a dar no solo gol, remate, sino también situaciones de poder, como decías, pivotar cuando queramos y en zonas que nosotros pensemos que nos puede dar ventaja. Así mismo, yo siempre considero que es un jugador por la corpulencia que arrastra marca, como nosotros lo decimos vulgarmente, y que se lleva a uno o dos jugadores que son clave en la zona defensiva. No solo arrastrar, sino también poder fijar. Al final, solamente con su presencia va a hacer que los centrales no estén cómodos. Y en algunos partidos podremos utilizar dos delanteros con Facundo o Tuca, Facundo Pernía Tuca, en función de las necesidades que consideremos que nos pueden dar más rendimiento, más provecho en cada partido, lo haremos. Profe, el fútbol es de equilibrio y básicamente parte del mediocampo. Un mediocampo que es sostenido, proyecta y defiende, ¿verdad? Y eso Emelec no lo tenía el año pasado. Este año se ve, por ejemplo, la presencia de Rodríguez, que es un hombre que defiende y a la vez proyecta, filtra pelotas, sabe jugar. Claro, ahí hablábamos, ¿no? De que a lo mejor Rodríguez va respecto a la pregunta que me hacías anteriormente. Probablemente Rodríguez no sea el jugador más fuerte del equipo, ni el más rápido, pero es inteligente. Sí. Sabe llegar al espacio antes que ninguno a la hora de generar una altura para recibir perfilado. Es un jugador que genera, el otro día con Blooming, sobre todo como sabíamos que el rival con Junior y con Ferrufino eran jugadores con mucha amplitud, queríamos que nuestros mediocentros, cuando el extremo saliese y no terminásemos jugada, que nuestro mediocentro generara una cobertura al jugador de banda. Pues Sebastián Rodríguez fue el jugador que más balones recuperó. Sí, como digo, sin ser el más fuerte, el más rápido, pero es el más inteligente a la hora de posicionarse o a la hora de ejecutar las entradas o anticipaciones. Es que generalmente se ha dado el concepto de que el 5 es el malo de la película, el que rompe, el que bota la pelota a lo más lejos. Agregado a eso que estás mencionando, Eduardo, y para concluir, mi querido profesor, agradeciendo la gentileza, se desvirtuó también el concepto de que el jugador que fue defensa y que se hace director técnico busca que sus equipos sean defensivos. Claro, yo era defensa, yo creo que me equivoqué de posición. Podría haber sido un volante 10 de primer nivel. Entonces, al final va todo vinculado con el criterio como entiende el juego. A mí me gusta jugar de esa manera porque creo mucho en mi capacidad y en mis jugadores, y es la forma con la que nosotros intentamos transmitir el juego, ¿no? Intentar ser protagonistas, tener el balón y sobre todo poner en el campo jugadores que no pierden la pelota, no solo como hablábamos del 5, de que sea un jugador intenso, que tenga intención defensiva, que sea un jugador que interrumpa el juego rival. Yo prefiero que mi volante 5 tenga una buena salida de balón y no pierda balones, porque al final, mientras tengamos el balón y no lo perdamos, el que debe estar preocupado es el rival. Profe, yo en función de esto, lo que usted está comentando, ¿no? Yo sí quisiera ver en algún momento un clásico, verlo un partido contra Liga de Quito, y en base a eso le voy a preguntar, ¿qué equipo considera que se ha armado mejor también, aparte de Emelec, que usted obviamente lo ha ponderado esta plantilla, pero qué equipo está fuerte, que lo ve fuerte este año también?
Barcelona, Liga. Barcelona, Liga y Independiente. Aucas, creo que también ha hecho muy buenos refuerzos. A pesar de en Macará y en Delfín han habido muchos cambios también, incluso en Delfín también ha habido cambio de cuerpo técnico, que me imagino que necesitarán ese tiempo para poder generar esa vinculación técnico-plantilla, pero a priori por el recorrido y por la consolidación que llevan ya en el tiempo, digamos que Barcelona y Liga son equipos que se han reforzado muy bien, al igual que Independiente, que también ha hecho muy buenos refuerzos. Son los rivales a vencer en esta. Sí, o sea, por lo menos marcar la diferencia en esos partidos. Al final dices, bueno, ganas esos partidos, pero si al final luego pierdes con otros rivales, de nada te sirve. Al final tenemos que intentar ganar todos los partidos posibles, porque al final valen lo mismo, valen 3 puntos igual. Es cierto que a lo mejor tienen más trascendencia esos partidos porque son rivales con mayor historia y mayor jerarquía, pero al final lo importante es, yo firmo perder esos partidos y ganar el resto. Comenzando con Ourense. Porque al final estos partidos como Ourense, Olmedo, que son partidos complicadísimos y se preparan también muy bien, terminan también te van a permitir, son los que influyen para la balanza. Quedar campeón. Profe, nada más la última de mi parte. Lo deja dirigir a Juan Rescalvo el próximo partido de Sudamericano. Me está poniendo en un problema, la verdad. No, te voy a contar. En Envigado. Pero él es técnico. Claro, es asistente técnico. No, yo pregunto. Sí, él tiene la misma formación que yo. Ya. A nivel de título, la licencia UEFA Pro en Europa, la licencia Pro Conmebol aquí en Sudamérica, está a nivel top de licencias, ¿no? En Envigado, 2 partidos que no estuve, 2 victorias. En Medellín, 3 partidos que estuvo, 2 victorias en empate. En Independiente, espérate, en Independiente, una anécdota, me expulsaron por su culpa. Ya. Porque nos confundieron los árbitros y me expulsaron a mí, que no había hecho nada. Y hermano encima luego se quedó y ganó 2 partidos y empató 1. Y me dijo, no, quédate en la grada mejor. Y ahora vamos a Bolivia. Primera vez, decía, estaba muy contento el profesor Juan Rescalvo. Sí, claro, al final, primera victoria y con él en el banquillo. Muy contento porque al final, igual que Agustín, igual que José Barrientos, que Carlos, que Juan, que están a lo mejor en un segundo plano, pero es que sin ellos... Es un equipo. Por eso se trata de un equipo. Profesor Rescalvo, profesor Segura, muchísimas gracias por su gentileza y disculpas por el tiempo, creo que hemos abusado de ustedes en esta hora, 30 minutos. Está invitado al otro programa. Pero muchísimas gracias y gracias también por la gentileza de Javier por la entrevista. Y no se olvide de la invitación que desde ya le he formulado, ¿no? Perfecto. Para online. Muy bien. Un abrazo muy grande, me he sentido muy bien y bueno, hasta la próxima.